va bien y quién va mal. Venga, pues lo veremos, muchas gracias. Ahí estamos viendo justo el inicio de la subida, la meta volante en la hostería del Peregrino. Ha pasado ahí Bramati por delante de Zinchenko y de Germán Nieto, y esa curva hacia la izquierda donde empieza la subida hasta los lagos de Covadonga. Ahí la Santina, lugar de peregrinación de muchísima gente en el santuario de Covadonga. Para el pelotón. 15 kilómetros para el pelotón, le quedan 2 kilómetros aproximadamente para llegar a ese giro, y observen efectivamente el cambio de ritmo que se ha producido ahí en el grupo. A cargo de Cabello, la verdad es que... Pero a plato ahí se nota que hay mucho desarrollo y que está haciendo daño en el grupo. Y Cabello además que está andando muy bien. Me comentaba que la extensión, la etapa de Andorra, la primera extensión de la Rabasa, que imprimió un ritmo fortísimo y que le pidieron auxilio todos sus compañeros porque se iba a quedar solo, no tuvo que levantar un poquito el pie. Y bueno, pues es un hombre que cuando se pone a tirar y en ese momento, en esa situación de carrera ya, la carretera ascendente, pues va a hacer muchísimo daño. Y ya preparatorio, sobre todo ese terreno preparatorio, para que luego pues Óscar Sevilla, ese hombre ya que en plena extensión que está haciendo ahora Zinchenko, con esa plena extensión al puerto de los Lagos de Nol, vuelva a hacer otro cambio de ritmo. Ahí ha cogido unos metros de ventaja el ruso del conjunto La Pecol. Hace 3 años ganó en Soria, en Sabiñánigo y en Navacerrada en la Vuelta Ciclista España. Y por detrás vemos como efectivamente el ritmo del conjunto Kelme, que sí cabe, ha creado un poquito más de tensión y de nerviosismo para estar bien colocado todo el mundo antes de iniciar ese giro a la izquierda, donde empezarán ya las primeras rampas. Y la verdad es que el primer kilómetro es duro también en la ascensión a Covadonga. Y Vidal va lanzado junto con Cabello, son los dos hombres que están poniendo hay un ritmo frenético. Se ve a su rueda además Santiago Montero. Vidal ya se abre, dice bueno, hasta aquí he llegado. Y Cabello, como decía, que está teniendo muy buenas piernas, muy buenas sensaciones en esta Vuelta a España, marcando un ritmo y una velocidad pues asfixiante. Ha puesto el pelotón en fila india. Sí, lo estamos viendo cómo se ha producido ese cambio de imagen del grupo después de que abandonaran los Festina, que habían trabajado bien con Jaime Hernández, con Klinger, con Rolf User. Y Rafa Casero, perdona Carlos, que vuelve a estar ahí a cola de todo el pelotón. Ahí le vemos en grupitos que se están formando ya por detrás, con Biagio Conte, el italiano del conjunto Saeco. Vemos por ahí también a Andreas Kloden, que antes de empezar el puerto ya se queda descolgado. Este es David Klinger, el americano del conjunto Festina, que ha estado trabajando en cabeza del pelotón. Y volvemos a ver a los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca. Como decía Pedro, estoy a pica hacia arriba. Y observen a qué ritmo está llevando al grupo el corredor granadino del conjunto Kelme Costa Blanca. Veíamos que estaba preparado ya también para continuar con el trabajo Quique Gutiérrez, el hombre que fuera líder del Giro en Prato. Y ahí lo podemos ver al granadino, aquí que hay en segundo plano, a Santiago Botero, el colombiano, un hombre que en este terreno también, moviendo desarrollos duros, se encuentra como pez en el agua. User del equipo Festina también se queda, y se queda también Jaime Hernández. Bueno, es lógico, han estado haciendo este trabajo durante toda la etapa, son hombres que ya a partir de ahora saben que no tienen nada que aportar a favor del equipo, porque es un terreno que ya no es suyo. En cambio, pues será Félix García Casas, como se ve ahí muy bien colocado, el hombre que esté salvaguardando los intereses de Ángel Casero. Bueno, pues en la curva, efectivamente, yo también te tomaba en la curva donde inicia el puerto, 3:31, se abre ya Paco Cabello, 3 minutos y medio. ¿Te parece poco para que gane alguien de la fuga, no? Me parece poco, además. Vaya, en nada han recuperado un minuto, y ahora Santiago Botero, otro paso doble que mete, que se va, tiene que mirar hacia atrás. Efectivamente, con mucho ritmo, ¿eh? Bueno, lo que está preparando el conjunto Kelme Costa Blanca. He dicho paso doble, pero esto sería un vallenato, ¿no? Como es colombiano, lo que está marcando ahora mismo. Observen ahí. También se queda Klinger del equipo Festina. Mete caña, Carlos, mete caña. Ahí se está cortando ya el grupo, porque el ritmo del Kelme es impresionante. Veíamos a Fernando Cascartín por detrás. Observen ya cómo se está quedando muchísima gente. Ese es Vidal, que viene encontrando ya un grupito con el que hacer más cómoda la subida. Cristian Moreni, el ganador el año pasado en Guadalajara. Glenn Magnusson, bueno, muchos corredores ahí que saben que no tienen nada que decir en esta etapa de la Vuelta Ciclista España. Y volvemos a ver ahí a Quique Gutiérrez. Ha desaparecido ya Santiago Botero, que ha hecho 500 metros terribles. Y vemos que efectivamente muy bien colocado también a Pavel Tonkov ahí a rueda de Fernando Escartín. Parece que se va a abrir también a Quique Gutiérrez, pero ahí en el primer grupo van a quedar muy rápido ya, entre 25 y 30 corredores. Vemos claramente, eso sí, al maillot oro, al líder de la Vuelta Ciclista España,
Ángel Casero. Ahí está Fernando Escartín, el próximo al que le toca marcar el ritmo en la subida. Pavel Tonkov y Roberto Heras en tercera posición. Roberto Laiseca por parte del conjunto Euskaltel-Euskadi. Bien colocado ahí también entre los primeros. El ganador, Enordino Arcaliz. Bueno, y sacrificando todo el equipo hay Vicente Belda apostando el todo por el todo. Hay un Fernando, un hombre que marca un ritmo a lo mejor no tan explosivo, pero sí más constante, y lo que está haciendo es una aceleración, en este caso para Fernando Escartín, muy bueno, ¿no? Vamos a ver si luego Chechu Rovira también aguanta. De momento Óscar Sevilla no está, pero es que el ritmo con que han empezado puede asfixiar a cualquiera y necesitas tal vez un pequeño parón para recuperar ese golpe de pedal y a realizar el resto de la ascensión. Zule se ha quedado. Vemos también a Aldac, a Eduardo Hernández, Rubén Orbeascoa. Bueno, muchos corredores que van perdiendo contacto ya respecto al grupo. Está también ahí Jan Hruska, el checo del conjunto vitalicio. Félix García Casas a cola del pelotón de los importantes, quedándose. Pues se va a quedar solito Ángel Casero para la subida. Ahí está David Echevarría también. Es que al ritmo que están subiendo, cada uno tiene ya que valerse por sí mismo, ¿no? Ya que, bueno, pues va a quedar el grupo muy reducido y Casero, por algo es líder, por algo está teniendo muy buenas sensaciones y no se defiende mal en este terreno, pues es lógico que ya tenga que dar la cara cuando ya quedan pocos corredores en el grupo de los elegidos. George Ludevic, veíamos al hombre del conjunto Saeco y ya algún corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi que está probando a cambiar el ritmo en la cabeza de ese grupo. No consigue marcharse. Está ahí Pavel Tonkov muy atento a todo lo que está sucediendo, y vean como Roberto Heras también muy presente siempre en esas primeras posiciones del grupo. Se queda Eladio Jiménez y Abraham Olano. Abraham Olano que pierde pues contacto. También vemos a Massimiliano Gentili por parte del conjunto Cantina Tolo, metido en ese grupo de cabeza. Y Santos también va ahí metido muy bien, Santos González. O sea que de nuevo, igual que en Andorra, demostrando que con la moral y que está atravesando un grandísimo momento de forma, está sacando provecho a ese trabajo duro para él, sobre todo en este terreno, pero que con esa ambición le está permitiendo todavía pues defender una clasificación general, y si sigue a este paso puede llegar incluso a quedar entre los 5 primeros, un gran éxito para él. Ahora sí que es Óscar Sevilla quien de nuevo por parte del Kelme Costa Blanca, pero Óscar Sevilla quien imprime de nuevo otro tirón en ese pelotón. Ahí van a coger a Germán Nieto ya, primeros hombres de la fuga que son alcanzados. Recuerden que habíamos dejado a Zinchenko en cabeza de carrera la última vez que teníamos imágenes de las primeras posiciones, y de nuevo el tirón de Óscar Sevilla, que está siendo importante. Ahí tienen precisamente al ruso del conjunto Lapecol, que va a pasar bajo la pancarta de 10 kilómetros para el final. Me da la sensación que Casero había perdido un poco posiciones en ese pelotón. No sé si tú lo puedes ver, Iñaki. Se queda también el corredor del Festina, Fabián Jecker, y sufre Fernando Escartín a cola de los importantes. Ahí el ritmo que está metiendo Óscar Sevilla. Y efectivamente no vemos ahora por ahí a Ángel Casero entre las primeras posiciones. Si puedes ir progresando ya, Iñaki, yo creo que sería buena que llegaras ya hasta el grupo de cabeza para que Estamos viendo la cola de ese grupo de cabeza, donde Santi Blanco ahora pierde contacto. Ahí está Casero, ahí está Casero en la quinta posición. Ahí vemos a Óscar Sevilla, a Roberto Heras, a Carlos Sastre. Está también Santos González, está Ángel Casero. ¡Ey, ey! Está Igor González de Galdeano. Virenque. Massimiliano Gentili y Roberto Laiseca, y otro hombre del conjunto Euskaltel. Podría ser Chema del Olmo, un hombre que está rodando bien en las etapas de montaña. Se queda Fernando Escartín, se queda Manolo Beltrán. Sufre Santi Blanco a la cola de ese grupo de importantes. Ahí volvemos a ver a Alex Zule en una vuelta triste para él, que empezó muy bien, de manera espectacular con esa primera semana de dominio junto con Rodolfo Massi. Le vemos al suizo del conjunto Banesto. Y ahí vemos en el helicóptero el trabajo de Óscar Sevilla, que está llevando en fila de a uno a los corredores, a los poquitos corredores ya que quedan en ese grupo de cabeza. Recuerden que hemos visto pasar bajo la pancarta de 10 kilómetros a Zinchenko, el hombre que es el líder de la etapa hasta el momento, que ha empezado con 3 minutos y medio la subida. Vamos a ver con cuánto aguanta el corredor ruso del conjunto Lapecol, porque el ritmo que están poniendo los Kelme es un ritmo vivísimo. Ahí vemos a Carlos Sastre.
el líder de la montaña de esta Vuelta Ciclista España, que tiene a un compañero ahí metido como Santos González, que está teniendo un rendimiento espectacular, sin duda, en la presente edición de la Vuelta Ciclista España. Vaya etapa está haciendo también Óscar en este momento, en la parte dura de la subida, y queda aún por llegar la Huesera. Ahí van a coger también a Matías Kessler, el alemán del conjunto Telecom. Y ahí vemos a Abraham Olano, que como nos decía Iñaki anteriormente, había perdido contacto. Lo que pasa es que Abraham es un hombre que sabe que tiene que coger un ritmo, que le vaya bien, ir progresando poco a poco. Ahí le vemos con Fabian Jecker, el suizo del conjunto Festina, y con Eladio Jiménez. Se quedan Tonkov y Virenque, y ya se ha quedado muchísimo antes Curro García del vitalicio a 10 kilómetros para la línea de meta. Está haciendo una escabechina el conjunto Kelme Costa Blanca impresionante en la etapa de hoy. Me estoy quedando ya asfixiado del paso que están metiendo. Bueno, cuidado porque ahí hay corte ya, ¿eh? Tan solo aguantan ahí Óscar Sevilla, Roberto Heras, Carlos Sastre y Santos González. Excelente el corredor alicantino, lo mismo que el abulense. Bueno, los cuatro que están ahí, lógicamente, están rodando a un ritmo terrible. Y atención, porque si se da cuenta de eso, Roberto Heras, puede haber daño importante en la etapa de hoy. Ahí vemos a Manolo Beltrán, que no puede aguantar el ritmo. Él está pasando también por la pancarta de 10 kilómetros para el final. Eso quiere decir que han pasado ya por ahí los hombres que son perseguidores de Andrei Zinchenko, el grupo principal que persigue al corredor ruso del conjunto La Pecol. Y observen ahí el cuarteto que se ha formado en cabeza de carrera. El ritmo que estaba poniendo el conjunto Kelme Costa Blanca era terrible. Está rompiendo la carrera. Cogen ahí a Fabio Baldato y, como pueden ver, aguantan dos hombres de Once Deutsche Bank, dos hombres de Kelme, y yo creo que era Roberto Laiseca el hombre que venía por detrás del conjunto Euskaltel Euskadi, intentando meterse aún en la lucha por la victoria de etapa. No, sensacional, tanto Carlos Sastre como Santos González. O sea, lo de Santos, digno de admirar. No es un hombre escalador para nada y se está defendiendo como el mejor escalador. Ya hemos hablado ahí como Manolo Beltrán, Santi Blanco, como Fernando Escartín, que ven ahora. Pues, ahí. Beli, Virenque, Tonkov han cedido terreno, y Santos González ahí en el grupo de los elegidos, del poder a poder. No nada de casualidad, sino a fuerza de riñón, de concentración, de ambición y de esa, vamos a decir, generosidad que le está gozando ahora una condición física sensacional y rodar con los mejores. Ahí llega Roberto Laiseca. Y Iñaki, bueno, yo sé que es difícil, pero en cuanto puedas situarnos ya las distancias que hay entre este grupito, y ahí vemos al líder de la vuelta, a Ángel Casero, un hombre potente que lógicamente también intenta coger un buen ritmo para ir haciendo la subida. Vemos que va con él por parte del conjunto Euskaltel Alberto López de Munain, y veíamos también a Raimon Rumsas. Es poca la diferencia, lo que ocurre que los Kelme están tirando mucho, y la reacción de Ángel Casero le está costando muchísimo aguantar esos 6, 7, 8 metros de diferencia. Y claro, según se sube más ritmo le están metiendo los Kelme y más trabajo le va a costar a Ángel Casero mantener ese ritmo. Claro, hay que pensar que Roberto luego hará su aceleración, y la aceleración, una vez que ya la has dejado, es mucho más ambiciosa, porque echas el resto, ¿no?, para abrir ese hueco importante. Y es una cosa que siempre, si tú vas a rueda de tu adversario, pues de una manera u otra le vas comiendo la moral, porque ves que no cedes, tienes que hacer un cambio de ritmo que es complicado. 14 segundos, Pedro, ahora mismo entre los hombres de Kelme y el líder Ángel Casero. Y eso que no ha llegado a la Huesera, que es un tramo de desgaste terrible, donde se decide muchas veces la vuelta. Comentabas tú, Pedro, que quizá no es el mejor sitio para atacar, pero porque justo después de la Huesera hay otra rampa donde ya llegas muy calentito ahí y sí, te puedes venir abajo. Ahí vemos a Igor, que está metido también en el grupo de Ángel Casero, con Alberto López de Munain. Yo creo que se encontraba ahí también Chema del Olmo, y la verdad es que es una auténtica pena lo que le pasó, los calambres de Ordino de Santos González, que le hubieran podido quizá servir para más. Sin esos calambres hubiera podido quizá mantener el jersey oro de la Vuelta Ciclista España y estaría defendiéndolo con un orgullo impresionante. El alicantino de Once Deutsche Bank. Bramati, el hombre de Mapei, a cola del grupo de los importantes, que se ha ido quedando. Tira ahora de Pavel Tonkov, y también está tirando a su vez del corredor francés Richard Virenque, y parece que se acercan al grupo de Ángel Casero. El que se aleja es el grupo de Roberto Heras. Generoso sin duda David Bramati en la etapa de hoy. Pavel Tonkov se rodaba siempre en cabeza, muy atento de todo lo que estaba sucediendo, intentando reeditar el gran éxito que tuvo aquí en 1997. Ahí tienen la situación de la carrera con Andrei Zinchenko, el ruso del conjunto La Pecol, intentando conseguir su cuarta victoria de etapa en la Vuelta Ciclista España. El grupo de los Kelme, y por detrás del grupo de Ángel Casero, está encontrando ahora ahí con Chema del Olmo, un hombre que le está poniendo un buen grupo. Ahí está Rumsas, ahí está Alberto López de Munain,
y los hombres de Julián Gorospe, que tienen a 3 corredores metidos también entre los dos grupos. Sensacional el rendimiento de Euskaltel durante toda la temporada y lo está rematando, si cabe, aquí en la Vuelta Ciclista España y en el Tour del Porvenir, donde, como recordarán, ayer Iker Flores consiguió la victoria en la clasificación general. 19 segundos ahora mismo la diferencia entre los hombres de cabeza y Ángel Casero. Y recuerden que hay 1 minuto y 15 segundos entre Ángel Casero y Roberto Heras, el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, que está encontrándose excelente él y todo el equipo, porque el rendimiento del conjunto Kelme ha sido sensacional en las 3 grandes vueltas por etapas. Han sido siempre protagonistas de la carrera, han hecho la carrera, podríamos decir, los ciclistas españoles que dirige Vicente Belda en el Giro, en el Tour y ahora en la Vuelta Ciclista España, con el desgaste que han tenido Botero, Quique Gutiérrez, anteriormente ya Paco Cabello y posteriormente Fernando Escartín, dejándolo ya para que sea ahora el albaceteño Óscar Sevilla el que vaya tirando durísimo. Observen, 26 segundos antes de llegar a la Huesera. Es una diferencia importante ya. Sí. Momento de preocupación para Ángel Casero, que tiene que asumir ahí responsabilidades. Y además es el hombre que va tirando de ese grupo al que se le va a unir de un momento a otro Virenque y Tonkov, que se han recuperado increíblemente. Y Ángel Casero tiene que trabajar muchísimo para poder intentar llegar ahora mismo a esa pancarta de 8 últimos kilómetros. Lo que hay una cosa, lo que tú comentabas, ¿no? La Huesera es una zona ahí más está dura. Ya. Empezando la Huesera, Andrei Zinchenko. Es la zona más dura, ¿no? Y a lo mejor son solo 500 metros, muy duros. Además ves donde termina, ahí se ve justamente al fondo, esa línea hacia la derecha, ahí es donde termina. Pero sigue la pendiente fuerte, pero muchas veces si te exiges demasiado en este terreno te quedas luego ya sin fuelle, y esos restos, los kilómetros que ahí quedan, pues si hay 7 kilómetros, pues fácil deducir, 6 kilómetros y medio, te quedas luego sin fuerzas para emplear en esa parte final. Entonces muchas veces es mejor, ya veremos, iba a decir, a ver lo que hace Óscar Sevilla, pero aquí está encendido Roberto Heras, pero es mejor siempre hacer esa aceleración después, porque pasar la Huesera luego te puede, muy fuerte, te puede pasar luego factura y no encontrar rendimiento. También hay que recordar que Cárdenas, compañero de Heras, va en fuga y es un hombre que le vendrá muy bien de nuevo a Roberto Heras, como lo hicieron también en Andorra. Pues hoy una cosa parecida va a suceder de una manera diferente, ¿no? Con todo el equipo abajo, contándolo con un corredor en cabeza que luego puede ayudar perfectamente a Roberto Heras, pero están haciendo una sensacional ascensión los hombres del Kelme Costa Blanca. Veíamos que había cambiado el ritmo ya de nuevo Roberto Heras, había desaparecido Óscar Sevilla, que ha hecho un par de kilómetros sensacionales. Y ahí pueden ver el ritmo que está poniendo Roberto Heras. Solo aguanta ya Carlos Sastre. Vaya Vuelta a España que está haciendo la abulense del conjunto 11 Deutsche Bank. El bejarano Roberto Heras, un hombre que sabe que tiene que sacar todo el provecho que sea posible de estas etapas en Asturias para intentar conseguir la victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España. Observen el hueco que han abierto muy rápido ya respecto a Santos González y a los hombres de Euskaltel Euskadi, Alberto López de Munain y Chema del Olmo, que aguantaban ahí junto con Roberto Laiseca. Ahí tienen a los 2 corredores que están realizando ya ese inicio también, ese comienzo de la Huesera. Volvemos a ver también a Pavel Tonkov y a Richard Virenque, 2 hombres que se están quedando ya eliminados de la lucha por la victoria de etapa aquí en Covadonga. Alberto López de Munain, que sufre también para mantener el ritmo, y ahí aguantan Ángel Casero, Igor González de Galdeano, Raimunda Rumsas y Chema del Olmo. El momento en que Roberto Heras alcanza ya también a Alexandre Vinokurov a 7 kilómetros para el final. Veíamos pasando hace un rato por ahí al ruso del conjunto Lapecol, y yo creo que se está encontrando con más de lo que esperaba Roberto, y eso le está creciendo, le está haciendo hacer una gran subida aquí a los Lagas. 42 segundos el hueco que hay ya entre Roberto Heras, recuerden 1:15 en la clasificación general entre Roberto Heras y Ángel Casero, que sufre, que lucha por intentar mantener el jersey oro aquí en Covadonga. Igualmente Igor González Galdeano no quiere perder contacto de Ángel Casero, su punto de referencia, tiene que, como ya comentábamos en la etapa de hoy, luchar por estar con los mejores, y en este caso obligado sobre todo ante la potencia del equipo Kelme, sobre todo de Óscar Sevilla y más en particular ahora de Roberto Heras. Pues Igor luchando ahí, como ven, de no ceder contacto de esa rueda en esta zona la más dura de este puerto. Hoy Carlos Sastre está perdiendo ya rueda, está perdiendo ya rueda Carlos Sastre. Vaya subida está haciendo Roberto Heras, sensacional
el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Observen cómo Carlos ha tenido que abrir un poquito, coger un ritmo más cómodo para él, porque en esta zona de la Huesera se estaba ahogando, y a partir de ahí les quedan aún 6,5 kilómetros para el final. Sensacional la subida, 43 segundos, 1.35 respecto a Zinchenko, que yo creo que al final va a ser neutralizado al ritmo que está subiendo el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, un hombre que viene a hacer un gran Tour de Francia, cerquita de ganar en Morsin el día del Jux Plen, el día que puso entre las cuerdas al mismísimo Lance Armstrong. Un Roberto Heras que sin duda es el hombre más completo del ciclismo español para las grandes vueltas por etapas, y que lo está intentando demostrar luchando por la victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España. Fue quinto en su primera Vuelta a España, tercero el año pasado, y quiere subir y hasta lo más alto aquí en la Vuelta y en Covadonga. Ahí el giro a la derecha, se acaba la Huesera, pero eso es duro también. Pero no se acaba los lagos es la zona más dura, pero aquí siempre rampas del 15, del 16%, la Huesera es continuo, prácticamente han podido ver una recta, ¿no? Con un 18%, pero luego ya esta zona donde está atravesando Zinchenko suaviza un poquito, lo único que te permite es, bueno, pues si antes subían con un desarrollo de 39 dientes del plato pequeño y 24 dientes del plato, el piñón grande, pues aquí ahí subían de pies y aquí les permite subir sentados. O sea, la diferencia es muy poca ya para las cansadas. Igor está sufriendo también. Observen cómo le cuesta muchísimo a Igor González de Galdeano mantener el ritmo respecto a un Ángel Casero cabeceando ahí, buscando la fuerza en los riñones. Un hombre que ha demostrado en los últimos años una gran capacidad de sufrimiento, pero que está encontrando en esta parte final de la Huesera un tramo durísimo para las fuerzas del valenciano. Un hombre que siempre estaba dando sensación de gran fuerza. Cuidado ahí, por favor, hombre, esos empujones. Bastante sufrimiento el que están teniendo los ciclistas que soportar en esta dura subida con muchísimo público. El público, la afición española y asturiana que siempre se acerca, como no, hasta los lagos de Covadonga, y que sin duda también llenará como el año pasado el Angliru. Ahí veían el rostro de esfuerzo y de sufrimiento de Ángel Casero, que intentaba buscar con la mirada la distancia que le sacaba Roberto Heras. Es difícil ahí que los corredores muchas veces puedan situarse. Sigue alcanzando corredores Roberto Heras, que coge a Sgambeluri y que no hemos visto aunque encontrara a su compañero Félix Cárdenas. Va a pasar ahí bajo la pancarta de 6 kilómetros para el final, y ahí está el colombiano, porque ahí pueden ver que se encuentra el segundo coche del conjunto Kelme Costa Blanca con José Luis Laguía, 1.27. La diferencia entre cabeza de carrera Andrei Zinchenko y Roberto Heras. Se ha recuperado Igor, está a rueda de, en este caso, de Ángel Casero. Qué manera de recuperarse Igor González de Galdeano. Sí, impresionante. Casi un minuto ya, 6 kilómetros aún para el final de la etapa. Lo que está consiguiendo el corredor salmantino del conjunto Kelme Costa Blanca, y veíamos ya cómo estaba preparado Félix Cárdenas para intentar echarle una mano a Roberto en esta parte final de la subida. Ahí está el colombiano, al estilo de Ordino, encontrando compañeros que le acaben de servir para abrir el hueco necesario para ser el líder de la vuelta después de esta etapa de Covadonga. Eso sería quizá el gran espaldarazo para Roberto antes de la etapa del Angliru, porque insistimos, él tiene que llegar con algo más de 2 minutos a la contrarreloj de Madrid para poder ganar la Vuelta Ciclista a España. 6 kilómetros para Ángel Casero, para también Igor González de Galdeano, para Chema del Olmo. Ahí están esos 6 kilómetros para la línea de meta. Toda el ascenso lo está haciendo Ángel Casero. 1.04 decía ya la diferencia, 6 kilómetros para el final. Cuidado ahí porque Roberto está pasando quizá una pequeña lo que crisis. pasa es que Cárdenas le está poniendo muy fuerte, y lo que tiene que hacer Roberto es subir a su ritmo, no meterse en el ritmo que le imponga otro corredor que se va a sacrificar durante 500 metros y luego te deja ahí totalmente reventado. Lo que tiene que hacer Roberto es subir a su ritmo, regular, y a contar con este corredor en esas pequeñas zonas de paso llano. Incluso hay un par de zonas de bajadas, y ahí sí que es bonito tener un compañero porque te permite bueno, relajarte un poquito de ese esfuerzo y que sea otro corredor que te conduzca en esa zona. Luego, lo importante siempre en este caso, yo creo que Roberto es un hombre ya experimentado, con buen golpe de pedal, con muy buenas sensaciones, es no cebarse con el ritmo de otro, sino que sea él el que marque el ritmo y sea el corredor que te está ayudando en ese momento, que se tenga que amoldar a las circunstancias que le impone. Ahí se ve como Cárdenas ya le mira, esta es la zona donde le va a venir mucho mejor a Roberto Heras, que en esos 500, 200 metros que le pueda hacer en la ascensión
donde el terreno es mucho más duro. Se ha ido Vicente Velda, primer coche del equipo Kelme, en busca de la cabeza de carrera, donde Ángel Casero sigue trabajando en solitario, intenta dejar ahora a Igor, que recibe una ayudita para ver si se van recuperando los hombres. Está haciendo una buena subida también Raimonda Rumsas, el hombre del conjunto Fasa Bórtolo. Igor sufriendo muchísimo para aguantarse ahí a la rueda de Ángel Casero, intentando estar metido en la carrera antes de esta última semana de la Vuelta Ciclista a España. Y vemos a Chema del Olmo y ese trabajo que comentaba Pedro en esa zona algo más cómoda, 5 kilómetros para el final, el primero de los descansos, justo en la zona del mirador de la Reina, donde pasan ahora ya a 5 kilómetros para el final Félix Cárdenas y Roberto Heras. Sensacional, la verdad. Muchísimo público, bueno, ya lo habíamos anunciado, pero como pueden, muchísimo público, un día sensacional, de estos que se ven pocos, yo creo, aquí en esta zona de los lagos de los Picos de Europa, y un día que, bueno, que ha resultado veraniego para todos, y sobre todo un gran festival ahora con la llegada de la Vuelta a España y con este alarde de demostración del equipo Kelme Costa Blanca, a cargo siempre de Roberto Heras. Respiro para Ángel Casero, Igor, Chema del Olmo, empiezan a respirar porque estamos en el falso llano. Sí, pero los falsos llanos, muchas veces buena palabra de falso llano, no son nada buenos, ¿no? En este caso, porque te puede cebarte demasiado. En ese caso 1.16, ahí está el liderato de la Vuelta, pero veíamos a Vicente que se estaba a mano al pecho para decir algo a su director o a su compañero. Como decía Pedro, quizá hay que encontrar el ritmo ahí, porque le puede ahogar y eso tampoco sería bueno. Observen ahí a Vicente Velda, que ha podido llegar, eso va a ser muy bueno sin duda para manejar el ritmo de la carrera. Pues 1.8. Está ahí aproximadamente, ya saben que las motos siempre va una por delante, una por detrás, siempre hay una oscilación de 3-4 segundos que puede hacer variar esa diferencia. 1.14 la diferencia ahí, lo que está claro es que va a estar cerquita el liderato de la Vuelta Ciclista a España para un Roberto Heras, que yo creo que pedía eso, un ritmo más cómodo ahora. Queda mucha Vuelta a España, aún queda una semana por delante, tampoco hay que conseguirlo todo hoy, porque aún queda el final en el Angliru y el final en Avantos, 2 días que van a ser importantes en el transcurso de la edición del año 2000 de la Vuelta Ciclista a España. Ahí pasa Zinchenko bajo la pancarta de 4 kilómetros. Pero está siendo sensacional, nos estamos olvidando de él un poquito, pero está haciendo una sensacional subida, ¿no? Porque ahí sí es verdad que le van cogiendo terreno, pero cada vez va quedando menos puerto. Y 1 minuto y ante el ímpetu que ha cogido la carrera al principio, eso se acusa siempre al final de este puerto y le da a tener ese margen de victoria, siempre y cuando, y yo creo que es así, que a Zinchenko le están respondiendo de una manera sensacional las piernas. Félix Cárdenas, que rueda también muy cómodo, 1.23, pues ha perdido poco tiempo en los 2 últimos kilómetros el ruso del conjunto Lapecol. Andrei Zinchenko, volvemos a ver a Casero ahí con la boca abierta buscando aire ya, o intentando encontrar aire. Porque tienen que girar a la derecha y no dan lo que viene. Sí, hay una rápara fuerte, de las últimas ya fuertes de esta ascensión, y donde de nuevo yo creo que Roberto Heras quería coger un poco oxígeno, si se puede, con ese esfuerzo que está realizando para rematar esa última zona que ya queda para ellos la más dura, junto con la Huesera. 1.05, ha bajado 10 segundos la ventaja. Ha habido un momento que estaba ahí en tiempo de ser líder de la Vuelta Ciclista a España, el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, que intenta ahora en este tramo duro coger de nuevo un buen ritmo para intentar abrir hueco respecto a Ángel Casero. Qué bien está subiendo este tramo, ¿eh? Sí, es una zona también más cómoda, 1.26, 1.25 respecto a Zinchenko en ese paso. Es una zona más cómoda también para Casero, que al no ser un gran escalador, todo lo que no sea una fuerte pendiente le permite, bueno, pues rodar un poquito más cómodo. A 3 kilómetros para el final va a pasar Zinchenko, que puede tener alguna opción de llevarse el triunfo de etapa. Está subiendo muy bien el corredor ruso, como les decía, ganador de 3 etapas hace 2 años en la Vuelta, en Sabiñánigo, en Soria y en Navacerrada. Vuelve Félix Cárdenas para intentar colaborar con su compañero Roberto Heras en este segundo descanso del puerto. Cuando acabe este descanso se van a encontrar la pancarta de 3 kilómetros para el final, 1.10 la ventaja de Roberto Heras respecto a Ángel Casero. Ahí sí que intenta descansar un poquito las piernas Roberto Heras, dejándose llevar por su compañero
Félix Cárdenas. Y ahí está Ángel, que lógicamente tiene que tirar el tan solo de ese grupito. Le están dejando toda la responsabilidad al jersey oro de la Vuelta Ciclista España. Qué bien está subiendo todo este tramo Ángel Casero. Se ha desahogado un poquito y está entrando con una alegría impresionante bajo la pancarta a 4 kilómetros para la línea de meta. 1 minuto 11 segundos en ese mismo punto, la diferencia que saca Roberto Heras de Casero. Ahí va a estar ese jersey oro. Casero ya ha cogido mejor ritmo, se ha estabilizado también su diferencia y eso también es un poco tranquilizador para un hombre como Casero que pueda perder hoy. El líder no le preocupa, sino lo que trata sobre todo es que este corredor no le saque mucha ventaja, siempre en esa lucha de contrarreloj que habrá el próximo domingo. La moral juega en esta vuelta y yo creo que Festina nunca barajaba esas opciones, o al menos de cara al público nunca barajaba perder tanto tiempo en la subida aquí a Covadonga. Era un poco la opinión extendida entre el pelotón, que no iba a haber una distancia tan grande entre el hombre que se esperaba fuera el que marcara un poco la etapa, Roberto Heras, el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, y Ángel Casero, jersey oro de la Vuelta. Va a neutralizar también a Igor Pugachi y a Pascal Hervé, el francés del conjunto Polti, un hombre que no ha tenido un buen día, porque efectivamente podía ser un buen día para que él pudiera lograr una victoria con esa diferencia que han comenzado la subida. 1.17 en este momento, sería líder de la Vuelta el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Y decías tú que bueno, efectivamente no es muy importante, pero desde el punto de vista moral sería una gran inyección para Roberto Heras ponerse líder en la Vuelta Ciclista España. Sí, pues yo creo que, o sea, siendo optimista, desde un punto, vamos a decir, lo más objetivo posible, yo creo que 1 minuto era para mí ya una diferencia muy importante que pudiese sacar Heras a Casero, ¿no? Y como están viendo, hay 1.15, 1.16, ahí está la diferencia. ¿Cómo lucha Ángel ahí? 3 kilómetros para Ángel Casero, Igor Chemanol. ¿Cómo está luchando Ángel Casero, intentando? Ahí ha perdido completamente de vista ya Roberto. Está manejando siempre en el límite, en el filo de la navaja, para perder el jersey oro que tan brillantemente conquistó en Ordino Arcalís. Pero es que realmente Roberto está haciendo una subida excelente en esta vuelta de la Vuelta Ciclista España a los Lagos de Covadonga. Se esperaba mucho de Roberto, pero no sé yo si nadie podía pensar ya que en un solo día fuera capaz de conseguir algo tan difícil y tan brillante como lo que está haciendo el bejarano en esta subida a los Lagos. Yo cogí 1.11, o sea, yo venía en ese último kilómetro, se mantenía la diferencia entre Heras y Casero. La cosa es que eso se va estabilizando la diferencia. Yo creo que ya a estas alturas esos esfuerzos del comienzo de la ascensión te han dejado un poquito descafeinado para esta parte final, pero sobre todo esa ventaja que está sacando Roberto Heras va a ser muy importante moralmente, como ya hemos dicho, para afrontar luego la etapa del martes en el Angliru. En el grupo de Ángel Casero se queda Chema del Olmo, 5, 6, 7 metros. Ahí intenta aguantar Igor Pugachi, la rueda de Roberto. Se ha quedado ya Pascal Hervé, 1.11, aguanta Zinchenko y le queda ya la parte más cómoda, podríamos decir, de la subida. Puede ser una de las grandes sorpresas Zinchenko si realmente se lleva la victoria aquí en Covadonga, en la Vuelta Ciclista España, mientras seguimos viendo el trabajo sin duda excelente de Roberto Heras, que tenía su peña también aquí en la subida a Covadonga. El público que hace siempre muchísimo más bonita cualquier subida. 1.28 en este momento, cuidado, porque esta sí que es una diferencia ya muy importante. 1 minuto y medio prácticamente la distancia entre Heras y Ángel Casero, a pesar del esfuerzo y a pesar del sufrimiento que está poniendo el valenciano en esta subida a Covadonga. Va a pasar bajo la pancarta de 2 kilómetros para el final Roberto Heras. No, bueno, sensacional, sensacional lo de Roberto, porque yo creo que pasó su pequeño momento de crisis cuando cogió a Cárdenas, que le hizo un par de cambios de ritmo que le acusó y le costó volver a recuperar. Justamente en el momento que se ha ido ya Cárdenas, él se ha ido reencontrando consigo mismo en su pedaleo y ha ido a más. Y Zinchenko ya que, bueno, yo creo que la victoria de etapa no se le va a escapar, porque este último kilómetro no tiene dificultades para este corredor. 1 minuto de ventaja sobre Roberto Heras. Pues gran victoria también para Zinchenko aquí en Covadonga. Y esa última imagen de Casero y daba la sensación de que estaba sufriendo ahí el corredor valenciano del conjunto Festina. Roberto con Pugachi, el moldavo que el año pasado fue el farolillo rojo de la Vuelta Ciclista España y que está luciéndose también en la subida a Covadonga. Iñaki. Impresionante Pavel Tonko. Os juro que le he dejado 4 kilómetros atrás medio muerto. Cómo se ha recuperado y va a llegar ya. Está viendo de hecho el culote de Chema del Olmo, de Igor, de Ángel. Qué impresionante recuperación de Pavel Tonko. Aquí está.
a nuestro culo. Nos va a pasar inmediatamente antes de que lleguemos a esa pancarta, que es la de 2 El kilómetros. paso de 2 kilómetros, 1:12 mi cronómetro hace que ha pasado por ahí Roberto Heras, 1:15, Zinchenko que empieza a celebrar la victoria y Roberto Heras que puede soñar con el jersey oro de la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que Zinchenko se ha pensado que estaba más cerca y ahora ha visto ahí que le quedaban 500 metros. Observen el acelerón que está pegando el corredor ruso del conjunto Lapecol. Cuarta victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España para Andrei Zinchenko. Sin duda ya justifica su presencia en la Vuelta al conjunto portugués de Lapecol. Victoria para Zinchenko en Covadonga. Y recuerden que está en juego el liderato de la Vuelta Ciclista a España y que Roberto Heras tiene muchas opciones de ser el nuevo líder de la Vuelta. Ahí está en el tramo de descenso, último repecho, últimos 500 metros para Roberto Heras para acariciar esa opción que tiene de ser el nuevo líder de la Vuelta. Y se llega con mucho empuje después de ese tramo de descenso. Viene Pogacar también intentando hacer segundo en la etapa. No es un problema para Roberto Heras la posición, sino el tiempo que consiga recuperar en esta subida. Observen ahí con qué fuerza se entra en esa última curva. Ahí se pasa bajo el premio de la montaña y Roberto Heras sprintando prácticamente en estos últimos 250 metros. En el final aquí en Los Lagos le va a sobrar mucho tiempo, como pueden ver. Ha ganado muy bien a Andrei Zinchenko, pero lo importante ahora es saber quién va a ser el líder de la Vuelta Ciclista a España. Inicia el descenso Ángel con el lago a la derecha. Después de que Roberto Heras cruce la línea de meta. A partir de este momento hay que arrancar el cronómetro ya para saber quién es el líder de la Vuelta Ciclista a España. Agotado, cómo no, por el esfuerzo el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Yo creo que hay que aplaudir muchísimo a todo el equipo Kelme Costa Blanca por lo que ha hecho en la etapa de hoy y por lo que hizo también el día de Ordino Arcaliz. Están dando un gran espectáculo en esta Vuelta a España. Yo creo que sí que se va a poner de líder, ¿no? Último kilómetro ya hemos oído a Iñaki Cano y bueno, un kilómetro aunque es mucho terreno favorable, pero a 60 por hora no se puede hacer esa zona por muy poquito. Pero bueno, yo creo que Casero tampoco ha perdido opciones, simplemente que tal vez ha cedido más tiempo de lo que pensaba, pero sabía que Kelme se lo iba a poner muy complicado y bueno, va a ser una sensacional etapa la que se va a vivir el martes, donde de nuevo seguramente que una etapa mucho más dura, mucho más selectiva creará diferencia. Ahí va a aparecer en la línea. Ha llegado, final, perdona, Iñaki, ha llegado Carlos Sastre a 34 segundos. Eso es importante de cara a la clasificación general, a 34 de Roberto Heras. Va a entrar ahora Santos González a 1 minuto de Roberto Heras. Pasa 1:10 en este momento. Está llegando por ahí Ángel Casero, 1:12, 1:13, 1:14. Puede mantenerlo. Puede mantenerlo por un segundo el valenciano del conjunto Festina. Yo creo que moralmente eso le vendría muy bien. Habrá que esperar a la decisión de los jueces, pero yo también cogí 1:14. 1:14 tomado yo en la línea de meta. Es decir, que por un segundo mantendría el liderato Ángel Casero. Ahí llega Richard Virenque, como ven, bueno, pues por un segundo. De todas maneras siempre... moralmente es importante mantener ese jersey oro, ¿no? Para Casero, y seguramente que Juan Fernández esté contento hoy después de la etapa de hoy, aunque desde luego le va a poner un tris de dudas de lo que pueda soportar Casero en el Angliru, donde habrá puertos anteriormente y donde el equipo Kelme Costa Blanca, mientras vemos a Fernando Escartín, se lo pondrá de momento muy difícil el mantener esa clasificación. Emocionantísima la Vuelta Ciclista a España. La exhibición de Roberto Heras de potencia y la gran capacidad de sufrimiento de Ángel Casero.